Mi nombre es Elena. Durante gran parte de mi existencia creí firmemente que el amor, la lealtad y la familia eran los pilares fundamentales sobre los que se construye una vida plena. Me dediqué por completo a mantener estas estructuras, sin reservarme nada. Me entregué por completo a mi esposo Julián, con la devoción de una mujer que creía que el amor verdadero persiste incluso en la monotonía diaria, incluso cuando los momentos de silencio superan las conversaciones. Crié a mi hijo David con total dedicación, organizando cada día en torno a sus necesidades, estudios, problemas y sueños. Fui esposa y madre antes de ser persona. Me olvidé de mí mismo, creyendo que este era el sacrificio natural de una mujer virtuosa. Julián siempre ha sido un hombre reservado y trabajador, buen proveedor, pero distante emocionalmente. Con el tiempo, me di cuenta de que existe una enorme diferencia entre simplemente convivir y compartir verdaderamente la vida. Solo compartía espacio físico con él, pero no tenía acceso a sus pensamientos, miedos o verdades íntimas. Aún así, nunca dudé de su compromiso conmigo, nunca imaginé que detrás de esa distancia se escondían secretos que llegarían a mí décadas después, cuando ya pensaba que ya nada podría sorprenderme. David era mi mayor orgullo. Era inteligente, respetuoso, noble, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí. Desde pequeño noté en él una madurez inusual para su edad. Mientras sus amigos se distraían con juegos y bromas, él se preocupaba por mis expresiones, siempre atento a si estaba cansado, siempre dispuesto a abrazarme cuando me veía en silencio. Lo crié para que fuera un hombre sensible y fuerte, capaz de valorar a las personas por lo que son y no por lo que parecen. Nunca imaginé que tu corazón terminaría siendo el blanco de una mentira tan grande. Cuando David terminó sus estudios y consiguió su primer trabajo estable, quiso hacer algo que realmente representara todo el amor que sentía por él. Había trabajado toda mi vida en un despacho contable, sin lujos ni ascensos, pero con perseverancia logré ahorrar cada centavo posible durante décadas. Me privé de todos los pequeños placeres, evitando gastos innecesarios, renunciando a viajes, ropa nueva, cenas fuera. Ahorré ese dinero con la esperanza de algún día poder ofrecerle algo valioso. Y llegó ese día. Compré un pequeño apartamento a su nombre, con la ilusión de que allí construiría su vida, que ese lugar sería su refugio, su espacio de independencia, su hogar. Lo hice sin condiciones, sin esperar nada a cambio, solo por amor. Poco después, David me anunció que estaba enamorado. Al principio no me dio muchos detalles, solo mencionó que ella era una mujer mayor que él, pero que no importaba, que lo trataba con cariño, que se entendían bien. No quería dar una opinión. Pensé que el amor no conoce edades ni reglas sociales. Solo te pedí que fueras feliz. Cuando la conocí en persona, algo en mí se inquietó, pero no pude identificar qué era. Se llamaba Alicia, una mujer elegante, de mirada penetrante, sonrisa comedida y palabras precisas. Ella era mayor que yo, pero dijo que eso no le preocupaba, que lo importante era el respeto y la afinidad. Me di cuenta de que ella sabía muy bien cómo comportarse en las conversaciones, cómo ganarse la simpatía, cómo decir exactamente lo que era necesario para parecer amigable. Aún así, no sospeché nada, no entonces. David se casó con ella en una ceremonia pequeña y sencilla. Estuve allí, sonreí en las fotos, brindé con ellos, aplaudí sus discursos, me esforcé en creer que estaba feliz. Pero en mi interior crecía un malestar silencioso. Sentí que algo no encajaba, como cuando un cuadro está torcido y no sabemos por qué nos molesta tanto. Al principio, Alicia fue respetuosa. No buscó mi proximidad, pero tampoco mostró hostilidad. Sin embargo, poco a poco comencé a notar ciertos gestos, comentarios sutiles, miradas frías. A veces, cuando estábamos todos en casa, yo servía la comida y ella apenas decía gracias. Cuando hablaba, parecía más corregirme que conversar. Sentí que todo lo que hacía le parecía anticuado o innecesario. Sin embargo, no dijo nada. Me repetía a mí mismo que debía ser tolerante, que era su forma de ser, que no debía interferir. El día que todo cambió fue durante la cena de aniversario de bodas de David y Alicia. Habían reservado una mesa en un elegante restaurante. Éramos pocos, solo los más cercanos. Llegué feliz, con un vestido que guardaba para ocasiones especiales.
Cuando llegó la factura, mi billetera no estaba en mi bolso. Entonces recordé que lo había dejado en casa por accidente. Comenté esto con naturalidad esperando que no fuera un problema, pero vi cómo Alicia reía con su madre, cómo se susurraban y cómo una de sus primas hacía un gesto burlón mirando en mi dirección. Sentí calor en mi rostro, no por la factura, sino por la sutil humillación que se escondía en esas sonrisas. Fue ese momento, esa mirada llena de desprecio, lo que me despertó. Me vi sentada allí, después de haber trabajado toda mi vida, haberles comprado un apartamento, haber hecho todo por David, aún así, burlarme de mí por una cena que no podía permitirme. Ese día me dolió más que nada, no por mí, sino por la falta de gratitud, por la falta de humanidad, por la crueldad disfrazada de cortesía. Esa misma noche, al llegar a casa, me senté en la cocina con una taza de té en las manos. Pensé en todo lo que había hecho, en cómo había puesto mi vida al servicio de los demás, en cómo cada decisión giraba en torno a las necesidades de mi familia. Me pregunté si alguna vez alguien se había detenido a preguntarme qué quería y no decidí nada más. Cogí el teléfono al día siguiente y llamé a un agente de bienes raíces. Les pedí que alquilaran el apartamento que le había comprado a David. Él y Alicia se habían mudado temporalmente a otro lugar debido a renovaciones, por lo que el apartamento estaba vacío. No les avisé, no pedí permiso, no consulté. Era mi propiedad, pagada con mi trabajo, con mi esfuerzo. Les había ofrecido un hogar y me pagaron con desprecio. Ya no permitiría eso. Esta decisión fue el primer paso para recuperar mi vida. Con lo que recibía del alquiler y de mi jubilación podía vivir en paz. Me compré un pequeño departamento, decorado a mi gusto, con los colores que me traían paz. Volví a caminar por las tardes, a leer los libros que tenía pendientes, a ver películas sin interrupciones, a disfrutar de mi silencio. Me encontré de nuevo después de tantos años. Aprendí a hacerme compañía. David no se quejó al principio. Me llamó varias veces, preocupado, encontrando extraño mi repentino distanciamiento. Respondí amablemente, sin rencor, pero sin volverme atrás. Sabía que tenía que dejar que la vida le enseñara sus propias lecciones. Años después, David se separó de Alicia. Supe que ella lo había dejado cuando se cansó y se acabó el dinero. No me alegré de su tristeza, pero por dentro sentí que la vida le había mostrado lo que nunca quise decir. Con el tiempo conoció a otra mujer, esta vez más joven, más sencilla, más humana. Su nombre era Clara. Cuando la conocí, supe que las heridas de David estaban sanando. Clara me trató con respeto desde el primer día, con una dulzura que no necesitaba mostrar porque se notaba en cada gesto. Cuando le propuse mudarse al departamento que yo todavía estaba alquilando, ella me miró con una sonrisa sincera y me dijo que no, que se compraran su propia casa, que yo ya había hecho demasiado. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Los días empezaron a transcurrir de otra manera después de aquella conversación con Clara. Sentí una ligereza en mi pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Fue como si finalmente el peso de tantos años de sacrificios, de renuncias, de silencios impuestos comenzara a disiparse lentamente. Me gustó la idea de que David, ahora con Clara a su lado, eligiera construir su camino desde cero, sin depender de lo que yo había construido para él. No fue rechazo, no fue ingratitud, fue simplemente el deseo de crear algo propio, algo que llevara tu marca y no la mía. Y esta decisión, tan simple en apariencia, me hizo sentir que mi hijo finalmente estaba madurando de verdad. Regresé a mis rutinas diarias con una perspectiva diferente. Todas las mañanas abría las ventanas de mi pequeño apartamento y dejaba entrar la luz del sol sin prisas. Preparé mi desayuno con calma, sin las urgencias que tenía antes, sin las interminables listas de cosas por hacer que me habían acompañado durante décadas. Me senté a leer el periódico, a escribir pequeñas notas en una libreta que me había comprado, donde anotaba recuerdos sueltos, reflexiones, fragmentos de pensamientos que antes no tenían cabida en mi cabeza. Me encontré con Elena, que un día soñaba con pintar, y le compré pinceles, acuarelas, pequeños lienzos que poco a poco empezaron a poblar las paredes de mi salón. Algunos días me sentaba frente a uno de mis cuadros y me preguntaba cómo había podido posponerlo tanto tiempo. Recordé las veces que quise apuntarme a un curso de cerámica,
Las tardes en las que soñaba con aprender a bailar tango, los fines de semana en los que quería perderme en un pequeño pueblo solo para caminar sin rumbo. Todo se retrasaba porque siempre había alguien que necesitaba algo antes que yo. Siempre estaba el colegio de David, el trabajo de Julián, las compras, las facturas, las reparaciones de la casa, los compromisos familiares. Todo giraba en torno a otras personas y, cuando por fin me quedó algo de tiempo, el cansancio pudo más que cualquier deseo. Pero ahora el momento era mío y, aunque al principio esta idea me asustó, poco a poco comencé a comprender que no era soledad, sino libertad. No fue abandono, fue espacio para existir sin tener que rendir cuentas a nadie. Me encontré cantando mientras cocinaba, bailando en la cocina cuando sonaba en la radio una canción que me gustaba, riéndome para mis adentros cuando encontraba un chiste gracioso en mi lectura. Descubrí el placer de la tranquilidad, de no necesitar explicaciones, de no tener que justificarme ante nadie. David venía a visitarme los fines de semana. A veces venía solo, otras acompañado de Clara. Me alegré de ver cómo su rostro había cambiado, cómo sus ojos se iluminaban nuevamente, como su voz ya no tenía ese tono apagado que llevaba durante sus años con Alicia. Me habló de su trabajo, de sus planes, de los viajes que quería hacer con Clara, de las pequeñas metas que se marcaba. Y lo escuché atentamente, con una sonrisa que me salía del corazón, porque sabía que él se estaba reconstruyendo desde un lugar más saludable. Nunca supo los detalles exactos de cómo terminó su relación con Alicia. Él nunca quiso hablar mucho sobre eso y yo nunca insistí. Simplemente me limité a escuchar lo que quería compartir y agradecí en silencio que esa etapa había quedado atrás. No sentía odio hacia Alicia, pero tampoco compasión. Sentí que ella había llegado a nuestras vidas como una sombra, como consecuencia de viejos errores que yo no había causado, pero que de alguna manera terminaron alcanzándome. Me bastó saber que ya no era parte de nuestro presente. Por otro lado, Julián siguió siendo un capítulo que nunca terminó de cerrarse. Después de descubrir su traición, después de saber que había tenido a Alicia como amante hacía tantos años, traté de entender cómo alguien que compartió tanto tiempo conmigo pudo optar por permanecer en silencio, esconderse, mentir. La omisión me dolió más que el acto en sí. Me dolía que me hubiera mirado a los ojos tantas veces sin decirme la verdad, que hubiera construido muros tan altos a nuestro alrededor mientras yo pensaba que todavía había un nosotros. Cuando finalmente pedí el divorcio, él no discutió, no trató de convencerme de que me quedara, no peleó, no lloró. Él simplemente bajó la cabeza y lo aceptó. Y en ese silencio final, entendí que nuestra historia hacía tiempo que había terminado, solo que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar las palabras que la terminaron. Los trámites fueron rápidos. Me quedé con el pequeño apartamento que me había comprado, con mis ahorros, con mi jubilación. Se mudó a otro lugar y nunca lo volví a ver. Supe por conocidos que estaba solo, que no había buscado otra pareja, que pasaba sus días en una rutina gris. No sentí lástima, ni resentimiento, solo un vacío neutro, como quien mira una fotografía antigua de algo que ya no le pertenece. Mientras tanto, mi vida se iba llenando de nuevos colores. Me inscribí en clases de pintura en un centro cultural cercano. Allí conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas, otras separadas, algunas nunca casadas. Mujeres que, como yo, estaban aprendiendo a vivir para sí mismas después de años de dar a los demás. Nos reímos juntos, compartimos meriendas después de clase, intercambiamos libros, recetas y consejos. Era un círculo pequeño pero acogedor, donde por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba aparentar fortaleza, ni perfección, ni dedicación absoluta. Solo tenía que ser Elena, sin etiquetas, sin roles impuestos. Un día, mientras estábamos tomando un café en la terraza de uno de ellos, pensé en lo diferente que me sentía ahora. Recordé esa noche en el restaurante, cuando Alicia y su familia se rieron a mis espaldas. Recordé la vergüenza, la humillación, el enojo, y entendí que esa noche, aunque me rompió, también me liberó. Porque era el punto de quiebre que necesitaba para dejar de vivir esperando el reconocimiento de los demás. Fue el momento exacto en el que decidí reclamar mi dignidad, mi tiempo, mi historia. David y Clara finalmente compraron su propio apartamento. Me invitaron a conocerlo en una tarde soleada.
Entré y vi las paredes aún desnudas, las cajas por abrir, los muebles por armar, pero también vi la ilusión en sus ojos, las sonrisas cómplices, la emoción de los comienzos. Y supe que ese era su lugar, su espacio conquistado con su propio esfuerzo, con sueños compartidos. Ambos me abrazaron y sentí una paz inmensa porque comprendí que ya no cargaba con el peso de apoyarlos, que podía amar sin sacrificarme, que podía acompañar sin agobiarlos. Cuando salí de su nuevo hogar, caminé lentamente por las calles del barrio. El sol empezaba a ponerse y la ciudad se pintaba de tonos cálidos. Me senté en un banco del parque y observé cómo jugaban los niños, cómo las parejas caminaban de la mano, cómo los ancianos hablaban en voz baja. Y en ese momento supe que estaba bien, que finalmente estaba bien. Ese banco del parque se ha convertido en uno de mis refugios favoritos. Regresaba allí cada vez que necesitaba recordar que la vida continuaba, que los ciclos se cerraban y comenzaban otros nuevos sin pedir permiso. Me gustaba observar las pequeñas escenas cotidianas, los saludos apresurados de los vecinos, los niños corriendo detrás de una pelota, los paseos tranquilos de los ancianos que parecían caminar sin rumbo, pero con todo el tiempo del mundo. Me sentaba con un libro en las manos, pero muchas veces los cerraba sin leer, simplemente mirando, sintiendo el sol en mi piel, respirando el aire cálido de las tardes que ya no me exigían nada. La vida había adquirido otro ritmo. Las obligaciones ya no eran actuales, sino opciones. Si quisieras quedarte en casa todo el día pintando, podrías hacerlo. Si quisieras dar un paseo sin rumbo, lo harías. Si un día no tuviera ganas de hablar con nadie, apagaría el teléfono y me regalaría silencio. Nadie dependía de mí, aunque durante años ese pensamiento me pareció triste, ahora lo acepté como una bendición. La libertad tenía un precio, sí, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. Comencé a decorar mi departamento con pequeños detalles que me hacían feliz, flores frescas en un jarrón, almohadones de colores llamativos, cuadros con paisajes que evocaban lugares que siempre quise visitar. En las paredes colgué algunos de mis propios cuadros, no porque fueran obras maestras, sino porque cada uno contenía una parte de mí, de mis emociones, de mis descubrimientos posteriores. A veces me sentaba frente a ellos y recordaba el momento exacto en que los pinté, las sensaciones que me atravesaron mientras el pincel deslizaba los colores por el lienzo. Fueron testigos silenciosos de mi renacimiento. Los fines de semana solía recibir visitas de David y Clara. Vinieron con bolsas llenas de pan recién horneado, fruta fresca, dulces que sabían que me gustaban. Nos sentamos alrededor de la mesa y hablamos de todo y de nada, riendo, recordando, soñando. Clara siempre traía historias de su trabajo, anécdotas de sus pequeños alumnos, historias que le iluminaban el rostro mientras las contaba. David la miraba con un amor tranquilo, de esos que no necesitan grandes alardes porque están presentes en los gestos más simples. Me gustaba verlos juntos, sentir que había encontrado un amor que sumaba, que no restaba, que construía en lugar de exigir. Una tarde, mientras tomábamos el té, Clara me dijo que estaban pensando en tener un hijo. Su voz sonó suave, casi tímida, como si temiera mi reacción. Pero sonreí con ternura y tomé su mano. Le dije que cualquier decisión que tomaran juntos sería la correcta, porque estaba basada en el respeto mutuo y el amor verdadero. Vi cómo sus ojos se humedecían, cómo me abrazaba fuerte y sentí que ese momento sellaba una nueva etapa en nuestra relación, una complicidad silenciosa que nos unía más allá de las palabras. Con el tiempo, Clara quedó embarazada. Me dieron la noticia una mañana, entrando a mi casa con sonrisas radiantes y lágrimas de emoción. Me abrazaron los dos, y mientras David me decía que sería la mejor abuela del mundo, yo reía con una felicidad que brotaba de lo más profundo de mi ser. Durante meses acompañé a Clara a algunas citas médicas, la ayudé a elegir la ropa para el bebé, tejí pequeñas mantas que dejaba en la cuna que con tanto cariño preparaban. Cada punto fue una oración silenciosa, un deseo de salud, de alegría, de un futuro lleno de luz. Cuando nació mi nieto, sentí que mi corazón se expandía de una manera que no sabía que fuera posible. Lo tomé por primera vez en mis brazos, y una ola de ternura me envolvió por completo. Era pequeño, frágil, pero al mismo tiempo tan lleno de vida, tan lleno de promesas. Lo miré durmiendo en mis brazos, y pensé en todo lo que había pasado para llegar a ese momento, todas las heridas,
las pérdidas, las traiciones, las decepciones. Y, sin embargo, ahí estaba yo, completa, fuerte, mirando hacia adelante, rodeada de un amor limpio y sincero. David y Clara me pidieron que fuera la madrina del pequeño. Acepté emocionalmente, sintiendo que la vida me brindaba una segunda oportunidad para acompañar a una nueva generación, pero esta vez sin las cargas que llevaba antes. No tenía por qué ser la madre que corre de un lugar a otro, que lo sacrifica todo, que olvida sus propios sueños. Podría ser la abuela que abraza, que escucha, que aconseja sin imponer, que acompaña sin exigir. Y esta libertad fue un regalo inmenso. Pasaron los meses y cada visita de David y Clara traía consigo nuevas historias sobre el bebé, sus primeros balbuceos, sus primeros pasos, sus pequeñas travesuras. Me encantó verlo crecer, descubrir su mundo, sorprenderse con las cosas más simples. Cada risa tuya era música, cada abrazo tuyo era un bálsamo. Me sentí profundamente agradecido por tener la oportunidad de vivir tan plenamente esta etapa. Mientras tanto, Julián permaneció ausente. Escuché que intentó acercarse a David en algunas ocasiones, pero mi hijo mantuvo una distancia. Respetuosa, sin rencores abiertos, pero sin necesidad de revivir viejas heridas. No interferí. Sabía que cada persona tenía que gestionar sus propios vínculos, sus propios cierres. Mi camino con Julián ya estaba sellado y no tenía ningún interés en reabrir puertas que solo conducían a pasillos oscuros. Un día, mientras revisaba papeles viejos, encontré una carta que había escrito hace años pero que nunca envié. Fue para Julián, en un momento de nuestra relación en el que todavía intentaba salvar lo que quedaba. Lo leí lentamente, reconociendo en esas palabras a una mujer que suplicaba amor, atención, respeto. Una mujer que estaba dispuesta a perdonar, olvidar, ignorar las señales obvias, solo para no estar sola. Cuando terminé, lo doblé con cuidado y lo arrojé al fuego de la chimenea. Lo vi arder lentamente, convirtiéndose en cenizas, y sentí una paz indescriptible. Ella ya no era esa mujer. Ya no necesitaba esas súplicas. Ya no me definía por el amor que otros decidían darme o negarme. Empecé a viajar. Viajes cortos, escapadas de fin de semana a ciudades cercanas, visitas a museos, paseos por parques naturales. Cada lugar que visité fue una victoria, un territorio conquistado que solo me pertenecía a mí. Tomó fotografías, escribió diarios de viaje, coleccionó pequeñas piedras que luego colocó en una estantería como tesoros únicos. Me gustaba mirar ese pequeño altar de piedra y recordar cada paso, cada paisaje, cada descubrimiento. Al regresar de uno de estos viajes, encontré una carta de David. Él mismo lo abrió cuando me visitó. Me dijo que Clara y él finalmente habían decidido mudarse a una casa más grande, que necesitaban más espacio ahora que su hijo empezaba a crecer, que soñaban con un jardín, con un lugar donde pudieran correr y jugar libremente. Me abrazaron y me dijeron que estaban agradecidos por todo, pero que querían seguir construyendo sus vidas con su propio esfuerzo. Y comprendí, una vez más, que mi tarea estaba cumplida, que había plantado semillas que ahora estaban dando frutos. Almohadilla el florecimiento de una vida reconstruida. Había cultivado un individuo capaz de amar con integridad, elegir libremente y expresar gratitud sin dependencia. Esa tarde, observé por la ventana cómo las hojas caían suavemente de los árboles, el cielo se volvía anaranjado y el mundo seguía su curso pausado. Entendí, con una tranquila certeza, que la vida siempre encuentra su camino natural, que las heridas sanan, que los ciclos se completan y que el verdadero amor no requiere ataduras, solo necesita alas. Los periodos que siguieron a esa correspondencia fueron de acogedora serenidad, una tranquilidad que no nos pesaba, sino que nos envolvía como una cálida manta en las tardes de otoño. Me di cuenta de que cada fragmento de mi existencia, incluso disperso, constituía ahora un tapiz completo, sin huecos ni cabos sueltos. El silencio ya no representaba el vacío, sino el espacio. La soledad no significaba ausencia, sino la propia compañía. Disfruté despertarme sin urgencia, preparar mi café mientras los primeros rayos de sol traspasaban las cortinas, sentarme en la mesa junto a la ventana y contemplar la ciudad despertando, cada uno siguiendo su destino mientras yo elegía permanecer allí, simplemente observando. De vez en cuando salía a caminar temprano,
cuando las calles todavía estaban dormidas y los negocios apenas comenzaban a abrir sus puertas. Me encantaba ese momento del día, cuando todo parecía por comenzar, cuando las posibilidades eran infinitas. Caminé sin rumbo definido, dejándome guiar por mis pasos, descubriendo rincones nunca antes advertidos, pequeños cafés escondidos, diminutas librerías con olor a papel viejo, plazas silenciosas donde solo se escuchaba el canto de un pájaro madrugador. Me senté en un banco y dejé que el tiempo fluyera sin exigencias, sin metas que cumplir, sin listas que completar. En casa, mis cuadros siguieron multiplicándose. Cada vez que un nuevo lienzo ocupaba la pared, sentía que era una parte más de mí integrándose al entorno. Me gustaba cómo mi apartamento hablaba de mí sin palabras. Los colores de las paredes, las fotografías de mis viajes, los libros apilados en cada rincón, las plantas que adornaban las ventanas, las pequeñas esculturas compradas en los mercados. Fue mi refugio, mi templo, mi historia escrita en objetos sencillos, pero llenos de significado. David y Clara me visitaban frecuentemente, siempre con nuevas historias sobre el pequeño. Me encantaba observar su crecimiento, cómo su curiosidad lo llevaba a tocarlo todo, a preguntar con esa maravillosa persistencia infantil, a reír con la boca abierta y los ojos brillantes. Lo observé y me vi reflejada en él, no en sus características físicas, sino en esa forma de ver el mundo como si todo fuera posible, como si cada día fuera una aventura. Me gustaba enseñarle pequeñas cosas, como plantar una semilla, como mezclar colores, como hacer un pastel sencillo. Cada momento compartido era un tesoro que guardaba con la certeza de que algún día, cuando creciera, estos recuerdos lo acompañarían. Una tarde, mientras estábamos sentados en la alfombra jugando con bloques de madera, David me miró con una ternura que no necesitaba palabras. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que admiraba la forma en que había tomado el control de mi vida, que era un ejemplo para él y su familia. Sus palabras fueron como un bálsamo que curaba viejas heridas, como una caricia que llegaba al alma. Sonreí sin decir nada, porque sabía que ya no era necesario. Nos entendimos en ese silencio, en esa complicidad que solo se construye con el tiempo, con la experiencia, con las batallas compartidas y los aprendizajes. Mientras tanto, el apartamento que había alquilado seguía generando ingresos constantes. Con ese dinero podía permitirme pequeños lujos que antes me había negado, una cena en un buen restaurante, una escapada a un spa, un curso de fotografía que siempre quise hacer. Cada nueva experiencia fue un regalo, una forma de demostrarme a mí mismo que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la vida siempre tiene algo que ofrecer a quien está dispuesto a recibirlo. Ya no me arrepiento de haber tomado esa decisión hace años. Al contrario, fui feliz de haber elegido vivir para mí, de haber establecido límites, de haberme dado el valor que merecía. No fue egoísmo, fue justicia, fue amor propio. Julián seguía siendo un fantasma lejano. Supe por otros que su salud estaba empezando a deteriorarse, que pasaba más tiempo solo y que había envejecido rápidamente. No sentí odio, pero tampoco sentí lástima. Su vida fue consecuencia de sus propias elecciones, de los caminos que decidió tomar, de las puertas que decidió cerrar. A veces pensaba en él como alguien que piensa en un libro que alguna vez fue importante, pero que ya no tiene cabida en su estantería actual. Había cumplido su papel, había dejado sus enseñanzas, pero ya no formaba parte de la narrativa actual. Un día, mientras ordenaba unas cajas guardadas en el desván, me encontré con fotografías antiguas de nuestra juventud. Allí estaba yo, sonriente, con los ojos llenos de sueños, abrazando a Julián en los primeros años de nuestro matrimonio. Vi estas imágenes con una mezcla de nostalgia y gratitud. No podía negar que hubo momentos felices, que hubo amor en algún momento, que hubo planes compartidos. Pero también vi a una mujer que no sabía cuánto tendría que renunciar, cuánto tendría que sacrificar, cuánto tendría que permanecer en silencio. Cerré el álbum y lo volví a guardar, no porque quisiera olvidar, sino porque entendí que cada etapa tenía su lugar y su tiempo, y la mía ahora estaba aquí, en este presente pleno, libre, auténtico. Dedicaba mis tardes a leer, escribir breves crónicas de mis días, ver películas clásicas con una copa de vino en la mano. Me gustaba ese ritual nocturno, esa pausa antes de dormir donde podía reconectarme conmigo misma, agradecer,
repasar las cosas sencillas que habían hecho especial el día. A veces, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, pensaba en cuántas versiones de mí misma había dejado atrás, cuántas veces me reinventé sin darme cuenta, cuántas veces volví a empezar sin saberlo, y cada una de esas versiones, incluso las más dolorosas, eran parte de la mujer que ahora se sentía completa. David y Clara finalmente tuvieron su segundo hijo. Me llamaron emocionados para darme la noticia y, cuando fui a conocer al bebé, sentí la misma ternura profunda que me inundó el primero. Vi cómo mi familia se expandía, cómo el amor crecía y se multiplicaba, cómo la vida seguía abriéndose camino. Me ofrecieron quedarme con ellos unos días para ayudar durante las primeras semanas y acepté encantada. Estos días en tu hogar fueron un maravilloso recordatorio de lo que significa estar presentes sin invadir, apoyar sin abrumar, amar sin ataduras. Cuando regresé a mi apartamento lo hice con una sonrisa serena. Me senté en mi sillón favorito con una manta sobre las piernas y miré a mi alrededor. Todo seguía igual y, al mismo tiempo, todo era nuevo, porque seguí transformándome, seguí creciendo, seguí eligiendo cada día como quería vivir y, en el proceso, me sentí profundamente libre, profundamente viva. Regresar a mi apartamento después de esos días en casa de David y Clara fue como regresar a mi propio santuario, a un espacio cuidadosamente tejido con hilos de calma, memoria y libertad. Me senté junto a la ventana con una taza de té en las manos y observé cómo la luz del atardecer pintaba las paredes con tonos suaves, como si el sol me presentara cada tarde una nueva versión de mi hogar. Sentí un profundo agradecimiento por todo lo que había pasado, por haber llegado hasta aquí con el alma intacta, con la capacidad de seguir amando, de seguir confiando, de seguir abriendo puertas, a pesar de que la vida me las había cerrado tantas veces. La relación con David y Clara se fortaleció cada día. No era solo el vínculo madre-hijo, suegra y nuera, era algo más, una complicidad tejida a partir del respeto, de la admiración mutua, de esas pequeñas acciones cotidianas que no requieren grandes gestos para ser significativas. Me gustó ver cómo David se transformó en un padre presente, amoroso y paciente, cómo Clara encontró su lugar sin competir, sin imponerse, con esa calidez tranquila que iluminaba cada espacio en el que estaba. Me alegré de saber que mis nietos crecerían en un hogar donde el amor no era moneda de cambio ni herramienta de poder, sino una fuerza suave y firme que sostenía, que nutría, que abrazaba. Mientras tanto, seguí cultivando mi propio jardín interior. Mis días transcurrían entre pinceles, libros, paseos y encuentros con mis amigos en el centro cultural. Cada uno de nosotros llevamos nuestra historia, nuestras cicatrices, nuestras pequeñas victorias silenciosas. Compartimos risas, pero también lágrimas, y en cada conversación encontré espejos donde mirarme sin miedo, donde reconocerme sin juzgarme. Eran mujeres sabias, valientes y generosas, y me sentí afortunada de haber encontrado esta tribu en esta etapa de mi vida. Una mañana, mientras pintaba un paisaje que había visto en uno de mis viajes, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocí. Cuando respondí, escuché la voz de una mujer que se presentó como trabajadora social. Me habló con cautela, como quien no sabe abordar una noticia delicada. Me dijo que Julián había sido hospitalizado luego de un accidente doméstico, que no tenía familiares directos que pudieran hacerse cargo de su situación inmediata y que, al revisar sus documentos, encontraron a mi contacto como su persona de referencia. Permanecí en silencio por unos segundos, procesando aquellas palabras que llegaban como eco de un pasado que creía ya archivado. Le agradecí la información y colgué sin tomar una decisión inmediata. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la taza de té aún caliente frente a mí. Pensé en Julián, el hombre que era, el hombre que dejó de ser, el hombre que eligió otros caminos sin invitarme a seguirlos. No sentí lástima, sino una tristeza suave, como una brisa fría que pasa sin detenerse. Sabía que no podía ignorar la conexión, pero también sabía que no debía llevar más de lo que valía. Cogí el teléfono y llamé a David. Le conté la situación con calma, sin dramatismo, y le dije que si quería ir a ver a su padre era su elección, pero que yo ya no era parte de esa historia. David fue al hospital. Me llamó después para decirme que Julián estaba consciente, aunque débil, y que había preguntado por mí.
Le pedí que le transmitiera mi deseo de que se recuperara, pero que yo no iría. No por despecho, no por venganza, sino porque ya no tenía cabida en mi presente. Había dejado de ser su esposa hacía mucho tiempo, y volver a ese rol, aunque fuera para un adiós simbólico, sería abrir una puerta que me costó cerrar. David entendió, él siempre entendió. Los días siguientes los viví con una mezcla de paz y melancolía. Sabía que Julián estaba solo, que su vida se había reducido a ese hospital frío, esas paredes impersonales, esas visitas al médico sin cariño. Pero también sabía que cada uno cosecha lo que siembra y que yo no podía responsabilizarme de las semillas que él decidía plantar. Me limité a enviarle, a través de David, una manta tejida por mí, una especie de gesto final, no de reconciliación, sino de humanidad. Porque, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de las traiciones, no quería cargar con el odio, no quería que su historia contaminara la mía. Mientras tanto, mis nietos crecían rápidamente. Me encantó acompañarlos en sus pequeños descubrimientos, la primera vez que andaban en bicicleta, presentaciones escolares, tardes jugando en el parque. Cada momento fue un regalo, una oportunidad de estar presente sin prisas, sin las presiones que había sentido como madre. Podía mirarlos con calma, escucharlos con total atención, sonreír sin culpa, abrazarlos sin miedo. Ser abuela fue para mí una segunda oportunidad de hacer las cosas basadas en el amor más puro, la libertad de quien no tiene nada más que demostrar. David y Clara estaban planeando un largo viaje familiar, un viaje por varios países que siempre habían querido visitar. Me ofrecieron acompañarlos, pero les dije que no, que ese era su momento, su aventura, su historia por escribir. Les pedí fotos, historias, postales. Me gustaría imaginármelos recorriendo nuevas calles, saboreando diferentes sabores, descubriendo paisajes. Me alegré de que pudieran hacerlo sin cargar con deudas emocionales, sin sombras del pasado, sin cadenas invisibles. Mientras tanto, yo estaba planeando mi propio viaje. No había necesidad de largas distancias ni destinos exóticos. Mi viaje fue hacia adentro, hacia ese espacio interno donde aún quedaban rincones por iluminar, heridas por acariciar, sueños por rescatar. Cada día fue un viaje en sí mismo, una oportunidad para explorarme, conocerme, elegirme y en el proceso me sentí más viva que nunca. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una pareja de ancianos sentados en un banco. Se tomaron de la mano, observaron jugar a los niños y de vez en cuando se sonreían sin decir una palabra. Me detuve unos instantes para observarlos y sentí una profunda ternura. No los envidiaba, no los idealizaba, sino que valoraba la belleza de esa apacible compañía, de ese amor sereno que no necesita explicación. Y entendí que cada historia de amor es única, que no todas duran, que no todas son justas, pero que todas dejan huellas, aprendizajes, lecciones. Cuando regresé a casa, cogí un cuaderno nuevo y comencé a escribir. Ni un diario, ni recuerdos, ni crónicas, solo frases sueltas, pensamientos dispersos, reflexiones que aparecían como chispas. La escritura se convirtió en otro refugio, otra forma de ordenar el caos interno, de nombrar lo innombrable, de dar forma a lo invisible. Cada palabra era un hilo que tejía significado, un puente hacia partes de mí que había olvidado o ignorado, y con cada página escrita me sentía más ligera, más libre, más completa. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa y me preparaba para ir a dormir, miré una vez más mis cuadros, mis plantas, mis libros, mis objetos. Todo hablaba de mí. Todo era testimonio de un camino largo, difícil, pero profundamente valioso. Me acosté con una paz inmensa, con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien debía ser. Los días transcurrieron como hojas arrastradas por el viento, suaves, constantes, sin grandes sobresaltos, pero llenos de pequeños momentos que se depositaron en mi memoria como tesoros silenciosos. Me acostumbré a esa rutina elegida, esa libertad libre de culpa que solo llegó después de tantos años de priorizar a los demás por encima de mí. Cada amanecer era un nuevo pacto conmigo mismo, no más sacrificios innecesarios, no más silencios forzados, no más amor ofrecido como moneda de cambio. David y Clara regresaron de su viaje radiantes,
con la piel bronceada por el sol de tierras lejanas y los ojos brillando por haber visto paisajes que solo podían imaginar en los mapas. Vinieron a visitarme con regalos sencillos, pero llenos de significado, un pañuelo tejido por artesanos de un pequeño pueblo, una caja de madera tallada, un cuaderno con tapas de cuero en el que me animaron a seguir escribiendo. Me abrazaron durante mucho tiempo, con fuerza, como si comprendieran, sin necesidad de palabras, que mi mayor alegría era verlos felices, verlos realizados, verlos crecer juntos, construyendo algo propio y verdadero. Esta noche, mientras miraba las fotos de su viaje, pensé en todas las veces que soñé con viajar por el mundo, todos los lugares que alguna vez quise visitar, pero que fueron pospuestos por deberes, por prioridades ajenas, por las renuncias que acumulé sin siquiera darme cuenta. No me dolió no haber ido, no sentí ningún resentimiento. Al contrario, me conmovió ver que David podía hacerlo, que estaba escribiendo su historia con su propia tinta, que en él se había roto la cadena del sacrificio, y que esto era, en sí mismo, una forma de victoria. Al día siguiente regresé al centro cultural para mis clases de pintura. Había empezado a experimentar con nuevas técnicas, jugando con formas, colores, texturas, sin miedo a equivocarme, sin expectativas de perfección. La pintura se había convertido no solo en una forma de expresión, sino también en una conversación íntima conmigo misma, una manera de decir cosas que las palabras no podían nombrar. Cada línea era un pedazo de mi historia, cada color una emoción recuperada, cada lienzo un testimonio de mi viaje por la vida. Mis amigos del grupo también estaban avanzando en sus propios proyectos. Algunos hacían cerámica, otros bordaban, otros escribían poemas. Nos reuníamos al terminar las clases y compartíamos nuestros avances, celebrando cada pequeño logro como si fuera una gran hazaña. No importaba si las obras eran modestas o imperfectas, importaba que fueran nuestros, que nacieran de nuestras manos, de nuestra imaginación, de nuestras ganas de seguir creando a pesar de los años, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo. Una tarde, mientras caminábamos hacia casa, una de ellas me dijo que admiraba la paz que reflejaba mi rostro. Me dijo que estaba claro que había encontrado un equilibrio, una serenidad que no era habitual. Sonreí sin responder, porque en el fondo sabía que esa paz era el resultado de muchas tempestades, de muchas renuncias, de muchas batallas internas ganadas con esfuerzo. La paz no me había llegado como un regalo, lo había construido día a día, decisión a decisión, lágrima a lágrima. En casa siguió escribiendo. Almohadilla recuerdos de una nueva vida. En el diario que recibí como regalo de David y Clara, añadía cada noche nuevos pensamientos, recuerdos y reflexiones. Fue gratificante ver cómo las páginas se llenaban. De mi historia, a través de palabras sencillas y auténticas. No escribí buscando reconocimiento ni elogios. Escribí para mí, como una forma de autoconocimiento y reconciliación con todas las mujeres que he sido a lo largo de los años. Un día, mientras ordenaba documentos viejos, encontré una carpeta que contenía los papeles del departamento que le había comprado a David hacía algún tiempo. Observé atentamente aquellas escrituras y recibos, recordando la esperanza con la que hice aquella compra, queriendo garantizarle un futuro estable y un lugar donde echar raíces. Me vi reflejada en esa joven madre que creía que el amor se demostraba a través de sacrificios y grandes gestos, y sentí una profunda compasión por esa versión de mí, tan llena de buenas intenciones, pero también cargando pesos que no le correspondían. Guardé esos documentos con cuidado, pero ahora sin el nudo en la garganta que antes me provocaban. Ya no representaban una pérdida o una decepción, eran simplemente partes del viaje que me trajo hasta aquí. Entonces comprendí que dejar ir no siempre significa darse por vencido, a veces significa aceptar plenamente y hacer las paces con lo que no sucedió, abrazar lo que sí. David y Clara continuaron fortaleciendo su hogar, ahora con 2 niños pequeños que llenaron la casa de alegría y amor. Me invitaron a almorzar los domingos y fui con mucho gusto, trayendo postres caseros, nuevas historias y juegos para compartir. Noté la mirada de gratitud de Clara, cómo valoraba mi presencia sin exigencias, cómo comprendía que mi amor por su familia era genuino, sin condiciones ni obligaciones impuestas. Me sentí profundamente feliz de haber construido este vínculo transparente, sin las sombras que alguna vez oscurecieron mi relación con Alicia.
A veces, viéndolos jugar en el jardín, pensaba en Julián. Supe que su salud seguía deteriorándose, que recibía cada vez menos visitas, que su mundo se iba desvaneciendo poco a poco. No me alegré, pero tampoco me causó dolor. Era simplemente la consecuencia natural de una vida construida alrededor de uno mismo, sin verdaderas conexiones con los demás, sin raíces profundas. No fue ni castigo ni venganza, solo el resultado de decisiones tomadas, caminos tomados, puertas cerradas sin considerar las consecuencias. Por las noches retomaba mis rituales habituales: leer, escribir, música suave, té caliente. En esos momentos sentí una inmensa gratitud por todas las experiencias que tuve, incluidas las más difíciles, incluso por aquellas heridas que aún dejaban cicatrices. Cada paso, cada caída, cada nuevo comienzo me llevó a este lugar donde finalmente podía decir que me pertenecía a mí mismo. Miré alrededor de mi casa y vi una vida elegida, no impuesta. Una vida donde cada objeto, cada pintura, cada planta fuera un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo, reconstruirse, amar de nuevo, empezando por uno mismo. Los días se alargaban hasta el verano y esas tardes calurosas me parecían una especie de tranquilo consuelo. Le gustaba dejar las ventanas abiertas para dejar entrar la cálida brisa, escuchar las voces lejanas de los niños jugando en la calle, sentir que, aunque estaba sola en casa, el mundo seguía palpitando afuera. Muchas veces me sentaba en la mecedora, observando las plantas del porche, observando cómo las hojas se movían suavemente con el viento, pensando en todas las versiones de mí que ya habían ocupado ese mismo lugar: la joven Elena que soñaba con el amor eterno, la madre Elena que corría de un lado a otro tratando de cumplir con todas sus obligaciones, la Elena herida que recogía los pedazos para seguir adelante, y ahora esta Elena tranquila, serena, en paz, consciente de que su mayor logro era haber llegado hasta aquí sin perder su ternura. David continuó llamándome todas las semanas y contándome pequeñas historias sobre su vida diaria, los logros de sus hijos y sus aventuras cotidianas. Me gustaba escucharlo, saber que su voz ya no llevaba esas pesadas preocupaciones, que había aprendido a disfrutar el presente, que había dejado atrás las sombras que alguna vez habían oscurecido su vida. Clara, a su vez, se había convertido en una aliada silenciosa, una presencia gentil que siempre supo estar presente sin invadir, acompañar sin imponer. Vi en ella una mujer fuerte, pero también me di cuenta de que había entendido que el amor no es control ni sacrificio, sino respeto y libertad. Un día me llamó para decirme que querían organizar un almuerzo familiar, una reunión sencilla, solo nosotros, para celebrar juntos los cumpleaños de los niños. Acepté felizmente y me ofrecí a llevarme mi famosa tarta de manzana, esa que siempre pedía David cuando era pequeño. Pasé toda la mañana preparándolo, midiendo los ingredientes con cuidado, recordando las veces que lo había preparado mientras él hacía sus deberes en la mesa de la cocina. Cuando llegué a su casa y vi la mesa decorada con guirnaldas, los globos, los regalos envueltos, sentí una profunda emoción. Era un hogar lleno de amor, de alegría sencilla, de esas pequeñas cosas que construyen recuerdos inolvidables. Durante el almuerzo, Clara me tomó un momento la mano y me agradeció por ser parte de sus vidas de esa manera, sin exigencias, sin condiciones. Me dijo que valoraba mi presencia, mi apoyo, mi forma de ser. Sentí que se me humedecían los ojos porque esas palabras eran un bálsamo que curaba viejas heridas, esas que alguna vez me hicieron sentir invisible, prescindible, reemplazable. Ahora sabía que no era ni una cosa ni la otra, que mi amor, mi dedicación, mi historia había dejado huella de la mejor manera posible, a través de la libertad y la dignidad. Al regresar a casa esa noche, me senté nuevamente junto a la ventana con una copa de vino en la mano, observando las luces de la ciudad. Pensé en Juliano, en cómo el tiempo había borrado su imagen de mi memoria. Ya no sentí enojo, tristeza o decepción, solo un eco lejano, como cuando recordamos una película que vimos hace mucho tiempo y no recordamos bien la trama, solo algunas escenas sueltas. Me pregunté si alguna vez había pensado en mí, si alguna vez se había arrepentido de las decisiones que nos separaron, pero no necesitaba la respuesta. Eso no cambiaría nada. Mi camino había avanzado sin él, y eso estaba bien. La salud de Juliano siguió deteriorándose, me enteré por David.
Me contó que su padre pasaba sus días en una residencia de ancianos, rodeado de otras personas mayores, algunas con familiares que venían a visitarlos, otros que simplemente miraban por la ventana, esperando algo que nunca llegó. David iba a verlo de vez en cuando, no por obligación, sino por serena compasión, sin resentimiento, sin expectativas. Me alegré de que hubiera logrado esto, de que no cargara con el odio ajeno, de que no repitiera patrones de dolor. Me alegré de que pudiera mirar a su padre sin ira, pero también sin idealización. Continué con mis clases de pintura, con mis libros, con mis paseos por el parque todas las mañanas. Cada día era una página en blanco, una oportunidad para elegir lo que quería escribir en ella. Me gustaba esa sensación de libertad, de no tener que dar explicaciones, de no tener que ajustar mi agenda a la de nadie. Algunas tardes iba solo al cine, otras me perdía entre los estantes de la biblioteca, otras simplemente me sentaba en un banco viendo pasar a la gente, inventando historias sobre sus vidas. Descubrí que la soledad elegida no es soledad, es espacio, y en ese espacio me encontré, me escuché, me abracé. David me llamó temprano una mañana. Su voz sonaba tranquila, pero con ese tono que solo tienen las noticias inevitables. Me dijo que Juliano había fallecido en las primeras horas de la mañana, en su cama, en paz, sin dolor. Me dijo que el asilo de ancianos se había encargado de los trámites iniciales y que lo único que quedaba era decidir si queríamos hacer algo especial. Le dije gentilmente que confiaba en su decisión, que no necesitaba rituales, que me había despedido hacía mucho tiempo. David entendió. Realizó una pequeña ceremonia íntima, solo él, Clara y los niños. No me pidió que fuera, no me juzgó. Sabía que mi dolor había sido diferente, más largo, más profundo, más antiguo. Esa noche, mientras escribía en mi diario, pensé en todo lo que Juliano había significado en mi vida, no solo como marido, sino como figura, como parte de mi historia, como espejo de las elecciones que no quería repetir. Su existencia me había enseñado, aunque a veces a través del dolor, que no podía construir mi felicidad alrededor de otra persona, que amar no significa cancelarse, que dar no significa olvidar quién soy. Los días pasaron y la vida volvió a su cauce. No hubo cambios drásticos, ni sobresaltos. Solo un cierre más, un capítulo que terminó sin aspavientos, sin rencores, sin deudas pendientes. Y en ese silencio final encontré la paz, porque tu historia ya no pesaba sobre la mía, porque tus errores ya no eran mi carga, porque tu ausencia no dejaba vacíos, solo espacio. David y Clara continuaron su camino. Sus hijos crecieron rodeados de amor, juegos y proyectos. Los acompañé sin invadir, sin imponerme. Estuve ahí cuando me necesitaron, y cuando no, me alegré de verlos volar solos, porque sabía que mi mayor legado no era un departamento que compré ni las cosas materiales que alguna vez les ofrecí. Mi mayor legado fue haberles enseñado con mi ejemplo que es posible reconstruirse, que es posible elegir, que es posible ser libre incluso después de haber estado preso. Y cada noche, cuando apagaba las luces, cuando cerraba las cortinas, cuando me acostaba con el corazón en paz, sabía que esa era mi mayor victoria. Con el paso de los meses, las estaciones se sucedieron dejando su huella en las calles, los árboles, los cielos cambiantes que observaba cada mañana desde mi ventana. El otoño pintó las aceras con hojas doradas y rojizas, y me encontré disfrutando de estos paseos sobre alfombras frescas, respirando el aire fresco que anunciaba el invierno. Me gustaba caminar despacio, mirar los escaparates, detenerme a comprar pan caliente en la panadería de la esquina, sentir que cada simple gesto era, en sí mismo, un acto de plenitud. No necesitaba grandes eventos, no buscaba emociones desbordantes. La calma cotidiana fue suficiente. David siguió creciendo como padre, como marido, como hombre. Verlo con sus hijos fue como presenciar una versión mejorada y más libre de la historia que yo misma había vivido. No repitió las cadenas que una vez lo aprisionaron, no buscó imponerse, no midió su amor en sacrificios excesivos. Lo vi jugar con ellos en el suelo, contarles cuentos antes de dormir, prepararles el desayuno con paciencia, y cada uno de esos gestos me confirmó que el camino recorrido había valido la pena, que las renuncias que hice no fueron en vano, que las decisiones que tomé habían plantado semillas que ahora florecieron en su propia forma de amar.
Clara siguió siendo un pilar sereno, discreto y firme. Tu presencia en mi vida fue como una brisa fresca, como una suave melodía que acompaña sin imponerse. No necesitábamos grandes conversaciones para entendernos, solo necesitábamos mirarnos, compartir silencios, saber estar presentes sin invadir. Cuando me invitó a su casa me sentí parte de ella, no por obligación, no por compromiso, sino porque me hicieron espacio por amor genuino, por agradecimiento sincero. Y respondí con la misma calidez, con esa ternura madura que solo llega cuando dejamos de esperar algo a cambio. Las tardes seguían dedicadas a mis cuadros, a mis libros, a mis paseos solitarios. Cada nuevo cuadro fue un testimonio de lo que sentí, de lo que procesé, de lo que recordé. Me gustaba experimentar con colores que antes me parecían extraños, probar técnicas que nunca me había atrevido a explorar, dejarme llevar por las emociones sin buscar la perfección. Mi apartamento se iba llenando de estas obras, y cada vez que alguien me visitaba encontraba no solo imágenes en las paredes, sino fragmentos de mi alma expuestos descaradamente. Me gustaba pensar que estas obras eran mi legado silencioso, mi forma de decir aquí estoy, esto soy. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del escritorio, encontré un sobre cerrado con la letra de Juliano. Lo miré por unos momentos, indeciso si debía abrirlo o no. Finalmente lo hice. Era una carta que había escrito antes de morir, confiada a David para que me la entregara si nunca podía decir esas palabras en persona. Lo leo despacio, sin prisas, dejando que cada frase pase a través de mí sin resistencia. Me habló de sus errores, sus omisiones, su cobardía. Reconocí su incapacidad para amarme como merecía, su egoísmo, su miedo a perder lo que realmente nunca le había importado. Me pidió perdón, no como excusa, sino como una confesión tardía que simplemente buscaba dejar una huella menos pesada. Cuando terminé de leer, no lloré. Sentí una suave paz, una especie de tranquilo alivio. No necesitaba esas excusas, no esperaba redención, pero agradecí el gesto porque confirmaba que, de alguna manera, Juliano también había hecho su propio viaje interior, aunque fuera tardíamente. Doblé la carta con cuidado y la guardé entre las páginas de uno de mis cuadernos, no como un doloroso recordatorio, sino como un testimonio de que toda historia, incluso las hirientes, merece un cierre. Las semanas siguientes transcurrieron con esa serenidad que solo llega cuando no hay cuentas pendientes, cuando no hay palabras estancadas, cuando no hay heridas abiertas. Mi vida siguió el ritmo elegido: clases de pintura, meriendas con amigos, visitas de nietos, veladas tranquilas con un libro o una película antigua. Cada día reafirmaba que no necesitaba más para sentirme completa, que el amor que buscaba ya no venía de afuera, que ya no dependía de la validación ajena, que ya no se medía en los ojos de los demás. El amor era ahora ese espacio propio, esa calma, esa libertad. David y Clara decidieron empezar un proyecto juntos: abrir una pequeña librería café en el barrio. Me contaron la idea una tarde, con entusiasmo en los ojos, con planes desbordantes en las palabras. Me conmovió verlos tan emocionados, tan comprometidos con algo que los unía más allá de sus rutinas diarias. Me pidieron consejo, me mostraron bocetos, me invitaron a elegir algunos libros para las primeras estanterías. Me sentí parte de esta aventura, no como protagonista, sino como apoyo silencioso, como raíz invisible que sostiene sin asfixiar. La jornada inaugural fue una fiesta sencilla, pero llena de calidez. Entraban amigos, vecinos y clientes curiosos, probaban el café, hojeaban libros, comentaban las estanterías. Los observaba desde una mesa en un rincón, con una taza humeante en las manos, y sentí un orgullo inmenso, no porque ese lugar fuera mío, sino porque representaba todo lo que siempre había deseado para David: libertad, autenticidad, pasión por lo que ama. Vi a Clara atendiendo con una sonrisa sincera, a los niños jugando en un rincón de lectura, a David organizando cuidadosamente los libros, y supe que ese era su espacio conquistado, su historia escrita por sus propias manos. Esa noche regresé a casa con el corazón desbordante. Me senté frente a uno de mis cuadros y lo miré durante mucho tiempo. Me vi reflejada en esos colores, esas formas, esas texturas. Me vi entera, libre, ligera, y comprendí una vez más que cada paso que daba,
incluso los que me llevaban por caminos difíciles, me había traído a este presente luminoso donde no necesitaba nada más: paz, amor sencillo, tiempo elegido. Apagué las luces, me acosté y cerré los ojos con una sonrisa pacífica, porque sabía, sin duda, que la vida, al final, siempre encuentra la manera de reconciliarse con quienes eligen atravesarla con el corazón abierto. Los días posteriores a la apertura de la librería fueron de celebración constante. David me llamaba todas las tardes emocionado para contarme las novedades, los clientes que regresaban, las primeras recomendaciones que les hacían los vecinos, los pequeños éxitos que para ellos eran enormes. Me alegré de escucharlo, de sentir un entusiasmo en su voz que hacía mucho tiempo que no notaba, de ver cómo la vida recompensaba su esfuerzo, su perseverancia, su capacidad de empezar de nuevo. Me gustaba saber que estaba construyendo algo que era mío, no heredado, no impuesto, no entregado sin esfuerzo. Fue su fruto, su creación, su sueño hecho realidad. A veces iba a la librería por las mañanas, antes de que llegaran los clientes, y me sentaba en una de las mesas con un libro y un café que Clara me preparaba con cariño. Miré a mi alrededor y me sentí como en casa, aunque no era mi espacio. Vi los estantes llenos, las paredes decoradas con frases inspiradoras, las fotos familiares colgadas discretamente, y pensé en todo lo que ese lugar representaba, no solo un negocio, sino un hogar abierto al barrio, un refugio de palabras, de historias, de encuentros. Me gustaba ver cómo los niños se acercaban con curiosidad a los libros ilustrados, cómo las parejas jóvenes compartían un café entre páginas, cómo los mayores encontraban en ese lugar un remanso de tranquilidad. Y en cada una de esas escenas sentí que de alguna manera mi historia también estaba ahí, invisible pero presente, como una raíz que sostiene sin ser vista. Mientras tanto, mi vida continuaba con su habitual serenidad. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar la luz, dando gracias por la nueva oportunidad de habitarme, de elegirme, de disfrutarme. Mis plantas crecieron verdes y fuertes, mis cuadros se multiplicaron en las paredes, mis libros siguieron acumulándose en acogedores rincones. Me gustaba ese orden imperfecto, esa estética viva que hablaba de mí sin necesidad de explicaciones. No necesitaba una casa perfecta, sino una casa habitada con amor, con historias, con recuerdos entrelazados como hilos invisibles entre los objetos. Los fines de semana recibía a sus nietos en casa. Vinieron con sus mochilas llenas de cuentos, dibujos y juegos que me enseñaron con entusiasmo. Me senté en el suelo con ellos, dejando que mi cuerpo recordara su flexibilidad olvidada, riendo con la misma libertad de la infancia. Jugábamos a construir castillos de almohadas, inventábamos historias sobre dragones y hadas, exploramos mundos imaginarios donde todo era posible. Y en esos momentos sentí una felicidad tan pura, tan clara, que me costaba imaginar que alguna vez hubiera creído que mi tiempo ya había pasado. David y Clara me observaban desde la cocina, intercambiando miradas cómplices, sabiendo que sus hijos crecían rodeados de amor, respeto y ternura. Me agradecieron cada gesto, pero no necesitaba esas palabras. Sabía que todo lo que ofrecía procedía del corazón, sin deberes, sin cargas, sin sacrificios obligatorios. Esta vez elegí amar desde la libertad, desde la plenitud, desde la posibilidad de dar sin perderme. Un día Clara me propuso participar en un taller de escritura creativa en la librería. Al principio dudé, pensé que era algo para jóvenes, que mi tiempo de aprender ya había pasado. Pero ella insistió con esa dulzura firme que la caracterizaba y terminé aceptando. La primera clase fue una revelación. Escuchar las voces de otras personas, compartir historias, descubrir que las palabras pueden ser puentes y no solo muros, me abrió una puerta que no sabía que estaba cerrada. Empecé a escribir historias breves, pequeños recuerdos disfrazados de ficción, fragmentos de mi historia que encontraban forma en personajes, en escenas, en paisajes inventados, pero llenos de verdad. Cada semana esperaba con ansias el taller. Me sentí parte de algo nuevo, de una comunidad creativa donde no importaba la edad, donde solo importaba la sinceridad de las palabras, el coraje de contar, la generosidad de escuchar. Clara me decía que mis textos tenían una profundidad especial, una luz propia que tocaba a quienes los leían. Almohadilla: El viaje de Elena.
Había una calidez singular en esa sabiduría que solo los años vividos pueden ofrecer. Mientras sonreía, reflexionaba sobre todo lo que había permanecido en silencio durante tanto tiempo y que ahora se revelaba a través de aquellas páginas, simple, pero cierto. A veces me sentaba frente a mis cuadros y me preguntaba cómo llegué allí. No era una cuestión de incertidumbre, sino de asombro. Mirando hacia atrás, vi los años de dedicación, de sacrificios inconmensurables, de abdicaciones amontonados como piedras sobre mis hombros. Vi a la mujer que creía que amar significaba entregarse completamente sin expectativas, que pensaba que merecer cariño exigía cancelarse, que confundía bondad con servilismo. Y ahora contemplaba a esta nueva Elena que sabía rechazar, que sabía seleccionar qué ofrecer y qué preservar, que entendía que cuidar de sí misma no era egoísmo, sino superioridad moral. Un día David me dijo que Julián le había dejado una carta pidiéndole que me cuidara. Lo mencionó con ternura, como si fuera un último gesto de redención. Escuché en silencio, sin juzgar. Entendió que cada uno lleva sus pesares a su manera, que cada uno busca saldar sus cuentas lo mejor que puede. Pero también sabía que ya no necesitaba que nadie me cuidara. Había aprendido a sostenerme, a acompañarme, a abrazarme en mis propios inviernos. Le agradecí el gesto, pero reconocí que ese cuidado ahora era mío, elegido, consciente, libre. Los nietos estaban creciendo rápidamente, demasiado rápido. Cada visita trajo nuevas historias, nuevas preguntas, nuevas perspectivas. Me gustó participar de este crecimiento, ver cómo descubrían el mundo, cómo quedaban encantados con lo que yo ya había naturalizado. Me devolvieron la frescura de mis primeras experiencias, la emoción de la sencillez, el asombro por la vida cotidiana. Y en cada una de estas miradas encontré una razón más para seguir eligiendo vivir desde el amor, la gratitud, la esperanza. Por las noches seguí escribiendo, pintando, leyendo. La casa se llenó de música suave, aromas de té, la cálida luz de las lámparas y cada detalle me recordó que no necesitaba nada más que una vida así, sencilla, pacífica y auténtica. Fue suficiente. Finalmente había encontrado mi propio lugar, mi propio tiempo, mi propio ser. Apagué las luces, me acosté con una sonrisa y sentí que el sueño no era un escape, sino un merecido descanso, porque el alma, después de tanta lucha, por fin descansaba en casa. Conforme pasaba el tiempo, las estaciones se seguían sucediendo, una tras otra, con esa constancia inevitable que me recordaba que todo en la vida es transformación, todo es un pasaje, todo es un ciclo. Cada otoño fue una serena despedida, cada invierno una pausa, cada primavera una promesa, cada verano una celebración. Mi vida se había llenado de pequeños rituales que, sin grandes gestos, tejían un significado profundo. Me gustaba saber que cada día tenía su propio ritmo, su propio color, su propio motivo para agradecer. Y así fui sumando los días con una calma que nunca imaginé posible. La librería de David y Clara prosperó con silenciosa fuerza. Cada vez más gente del barrio encontraba en ese espacio un refugio, un rincón luminoso en el que detenerse, un lugar donde las historias encontraban su fluir. A veces me pedían que les leyera un cuento en voz alta a los niños que venían por la tarde. Me senté en un gran sillón, rodeada de ojitos curiosos, y compartí con ellos aquellas aventuras que también me acompañaron cuando era niña. Vi en sus ojos el mismo brillo que una vez vi en los de David cuando le leía antes de dormir, y sentí que la vida, de alguna manera, me presentaba una amorosa repetición, una segunda oportunidad para sembrar palabras, imágenes, sueños. Las amistades que había hecho en el taller de escritura y en las clases de pintura se convirtieron en parte esencial de mi rutina. A veces nos reuníamos fuera del horario habitual, en cafés sencillos, en terrazas soleadas, en parques tranquilos. Compartimos textos, ideas, recuerdos, chistes. Había una cálida honestidad en estas conversaciones, una confianza sin adornos, una complicidad que no necesitaba mucha demostración. Nos entendíamos en nuestras miradas, en nuestros silencios, en nuestros gestos. Y en este grupo encontré un tipo diferente de familia, elegida, tejida con cariño sin exigencias. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi pasar a Clara empujando el cochecito del pequeño.
Levantó la mano para saludarme y le respondí con una amplia sonrisa. La miré mientras se alejaba por la calle, con esa serenidad suya, esa manera de estar presente sin imponerse, y sentí un profundo agradecimiento. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos, aunque nuestra historia fue más corta de lo que parecía. Pensé en cómo ella había llegado a mi vida no para ocupar un espacio vacío, sino para construir un espacio nuevo y compartido propio. Y entendí que, a veces, los vínculos más verdaderos no son los que nacen de la sangre, sino los que se eligen, los que se construyen con respeto mutuo, con cariño discreto, con actos pequeños pero significativos. David llegó por la tarde con una caja de libros nuevos para la librería. Me pidió ayuda para catalogarlos y pasábamos horas sentados en mi escritorio, revisando títulos, leyendo contraportadas, comentando autores. Me sentí parte de su proyecto, pero no por obligación, sino por la simple alegría de seguirlo. Vi en sus ojos el brillo de quien encontró su camino, la tranquilidad de quien ya no busca satisfacer las expectativas de los demás, la fuerza de quien sabe quién es y qué quiere. Y me sentí profundamente feliz al saber que había logrado transmitirle, sin palabras explícitas, la importancia de la autenticidad, la belleza de vivir fiel a uno mismo. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé la primera vez que soñé con tener una vida así, ni un lujo, ni un éxito rotundo, ni una perfección inalcanzable, solo esta paz, este equilibrio, este espacio propio donde podía decidir cada paso, cada silencio, cada palabra. Pensé en las veces que pospuse mis deseos, reprimí mis opiniones, sacrifiqué mis sueños por los de los demás. No me arrepiento. Sabía que cada renuncia era parte del camino, que cada acto de donación también me enseñaba. Pero agradecí haber aprendido, después de todo, que yo también merecía elegirme, priorizarme, cuidarme. Los nietos siguieron creciendo con esa velocidad sorprendente propia de la infancia. Cada vez que venían a mi casa descubrían algo nuevo entre mis cosas, un cuadro al que no habían prestado atención antes, una planta con flores, un cuaderno lleno de dibujos. Me encantó ver su curiosidad, su capacidad de asombro, su deseo de entender el mundo. Me hicieron preguntas, me prometieron futuros inventados, me abrazaron con esa intensidad que solo tienen los niños que aman sin medida. Y cada uno de esos abrazos fue un ancla, un recordatorio de que el verdadero amor no exige, no condiciona, no solicita. David y Clara me invitaron a pasar unos días con ellos en una casa rural que habían alquilado para relajarse. Acepté gustoso y ese viaje fue una colección de momentos sencillos pero memorables. Paseos por senderos verdes, tardes de lectura bajo un árbol, noches de estrellas y silencio. Me gustó verlos en ese ambiente, relajados, felices, conectados con la tierra, con la calma, con lo esencial. Me gustó ser parte de ese respiro, compartir sin invadir, quedarme sin ocupar demasiado espacio. Y cuando regresé a casa, supe que esos recuerdos quedarían almacenados en mi memoria como un álbum invisible, un tesoro íntimo al que recurrir en los días grises. La librería celebró su primer aniversario con una fiesta. Vinieron clientes habituales, amigos y familiares. Hubo música, lectura de poesía, risas compartidas. David y Clara me presentaron con orgullo como parte del corazón de ese lugar, y me sentí honrada, no por los elogios, sino por la autenticidad del gesto. Sabía que el espacio no necesitaba grandes carteles para ser valioso. Su fuerza estaba en la acogida, en la comunidad, en la red de afectos que habían construido página a página, copa a copa, conversación a conversación. Esa noche, al regresar a mi apartamento, me detuve un momento frente al espejo de la entrada. Me miré con atención, sin buscar defectos ni virtudes, solo reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Vi las arrugas, las canas, las marcas del tiempo, pero también vi la luz en los ojos, la serenidad en el gesto, la firmeza en la postura. Y comprendí, sin necesidad de palabras, que estaba completa, que había llegado, que nada me faltaba. Me desnudé lentamente, guardé los zapatos y me senté en la cama con el cuaderno abierto. Escribí solo una frase antes de apagar la luz. Hoy sé que valió la pena. Y dormí con el alma liviana, abrazando esta certeza. Los días que siguieron a ese cumpleaños fueron como un largo suspiro, como un suave respiro que me dio la vida después de tanto camino.
Me levantaba cada mañana con la misma rutina sencilla: abrir las ventanas, respirar aire nuevo, preparar mi café, acariciar las hojas de mis plantas. La casa parecía más viva que nunca, como si cada objeto, cada cuadro, cada libro, cada rincón se llenara de una luz apacible que me acompañaba sin exigir atención. Me sentaba a leer junto a la ventana, dejando que el sol me calentara la cara, viendo pasar a la gente abajo, sintiendo que ya no necesitaba perseguir nada. David siguió llamándome casi a diario, no por obligación, sino porque nuestras conversaciones se habían convertido en un feliz hábito, un simple puente que sostenía nuestra cercanía sin necesidad de grandes gestos. Me contó cómo iban creciendo los niños, las nuevas ideas para la librería, las historias del barrio. Lo escuchaba con alegría, porque su voz siempre traía noticias de vida, de movimiento, de amor cotidiano. Clara también me llamaba a veces, solo para preguntarme cómo estaba, para invitarme a un café, para recordarme que yo era parte de su mundo. Y cada una de esas llamadas telefónicas fue como una flor inesperada, como un pequeño regalo en medio de días de paz. La librería se convirtió en un segundo hogar. Me gustaba ir por las tardes, sentarme en una mesa al fondo, elegir un libro al azar, perderme en las palabras mientras el suave murmullo del lugar me rodeaba. A veces llegaban niños con sus mochilas buscando una nueva historia, o parejas jóvenes discutiendo sobre qué novela comprar, o personas solitarias que se sentaban a leer con un café en la mano, buscando refugio en las páginas para sus propios cuentos. Y en cada uno de esos rostros vi algo familiar, algo cercano, algo profundamente humano. Me gustaría sentirme parte de esta red invisible de lectores, buscadores, soñadores. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, me detuve frente al edificio donde estaba ubicado el departamento que una vez le compré a David. Miré hacia arriba, a las ventanas que ahora albergaban a otras personas, a esas paredes que habían sido escenario de tantos planes, de tantas ilusiones, de tantas renuncias. No sentí tristeza, ni nostalgia, ni enojo, solo una ternura lejana, como quien mira una foto vieja de algo que era importante pero que ya no duele. Pensé en Elena, que hizo esa compra con la esperanza de darle un futuro a su hijo, en la madre que creía que el amor debía construirse sobre sacrificios. Y también pensé en la mujer que decidió alquilar ese departamento, que eligió vivir para ella misma, que entendió que no debía cargar con todo siempre. Y me sentí orgulloso de ambos, porque ambos habían amado lo mejor que pudieron. Esa noche escribí en mi cuaderno durante mucho tiempo, como si cada palabra fuera una piedra que coloqué con cuidado para construir el puente que unía todas las versiones de mí mismo. Recordé las cenas solitarias después del divorcio, los primeros días de silencio en mi nuevo apartamento, las dudas iniciales, los miedos que se arrastraban hasta las primeras horas de la mañana. Recordé también las primeras risas inocentes, los paseos sin rumbo, los cuadros que llenaban las paredes, las visitas de los nietos, las lecturas en la librería, las apacibles conversaciones con Clara. Y en cada recuerdo encontró una lección, una huella, una prueba de que había vivido verdaderamente. Con el tiempo, los nietos fueron creciendo, ocupando más espacio en su propio mundo, alejándose poco a poco de su infancia. Pero cada vez que vinieron a visitarme, cada vez que me abrazaron fuerte, cada vez que me contaron sus sueños, sus logros, sus tropiezos, sentí que seguía siendo su refugio, su raíz, su hogar. Y entendió que el amor no siempre necesitaba estar cerca para permanecer, que podía sostenerse a través de la memoria compartida, de los gestos sembrados, de las historias contadas una y otra vez. David y Clara me ofrecieron mudarme con ellos cuando los años empezaron a pasar factura en mi cuerpo. Me dijeron que sería más fácil, que estaríamos más cerca, que no tendría que preocuparme por nada. Les agradecí de todo corazón, pero les dije que prefería quedarme en mi casa, en mi espacio, en este lugar que era más que paredes, era mi historia convertida en hogar. Prometieron respetar eso y lo hicieron. Me visitaban con frecuencia, me traían lo que necesitaba y me llamaban todas las noches para asegurarse de que estaba bien. Y sentí que no me faltaba nada. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi que empezaban a abrirse las primeras flores de la temporada. Los miré durante mucho tiempo, sintiendo una emoción inesperada, una mezcla de gratitud, paz, plenitud. Pensé en todo lo que había vivido,
todo lo que había superado, todo lo que había dejado ir. Y supe, sin necesidad de decirlo en voz alta, que estaba completa, que había amado, que había aprendido, que había elegido, que mi vida con todas sus sombras y todas sus luces había valido la pena. Esa noche escribí mi última página en mi cuaderno, no porque no tuviera nada más que decir, sino porque sentía que ya todo estaba dicho, todo estaba en su lugar, todo había encontrado su espacio. Cerré el cuaderno, lo puse en el estante junto a mis libros favoritos y me senté nuevamente junto a la ventana, con una taza de té caliente, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad una a una. Y supe, con una tranquila certeza, que no necesitaba nada más, porque había llegado, porque era libre, porque era mía. Apagué las luces, respiré hondo y dejé que la noche me abrazara, sabiendo que el camino había sido hermoso, incluso en las partes difíciles, y que, al final, lo único que quedaba era la paz de haber vivido fiel a mí misma.